Bueno, señores, vemos que está cayendo la tarde, pero que realmente no es como otros días que le hemos puesto más tarde y tiene su explicación lógica. A ver si vemos la luna para enseñarosla a ustedes. ¿Y la luna? Muyallo, ¿dónde está la luna? Pues no veo la luna. Bueno, pues hoy resulta que es el último día para que ya empiece la luna a decrecer. Entonces hoy hay que darle todo en el asador, porque una vez que está decreciendo ya no conviene coger rocío. Hombre, yo siempre aconsejo que 2 días como mucho más y ya está, porque ya la luna empieza a decaer y no es lo mismo. Entonces ahora vamos a dar toda la carne en el asador. Pienso poner todas las botellas que estén como estas. Así que las pongo y continuamos para bingo, como siempre. Pues bueno, señores, como prometí, hemos puesto toda la carne en el asador. A ver qué nos encontramos mañana. Si mis cálculos no mienten, esta es la mejor noche para coger rocío y con toda la carne en el asador os la presento. La hemos puesto una mijilla más temprano, también porque mientras más temprano lo ponga, antes empieza a chorrear. Y cuando chorrea, pues ya es cuando los orbes se van metiendo. Como de anteriores veces se ha quedado una fina capa de rocío, pues eso va a traer al orbe porque lo van a reconocer y se va a minar esto se va a minar. Importante que las botellas no sobrepasen los filos, porque entonces perderíamos rocío, cosa que aquí está complicado. Está muy complicado. Algo perderemos, pero bueno. Esto es perfecto, ¿ves? Entra y entra. Fijaros que esto ya está muy descongelado. Y esto es poner, como he dicho, todo en el asador y esperar que haya un buen día. De momento pinta bien, fijaros. El cielo totalmente despejado. Mira qué bonito cómo va cayendo y se va viendo el halo. Y ahí empieza la oscuridad. Pues bueno, señores, deseadme suerte porque en este día ya nos la jugamos todo. Seguramente lo dejaré un día más, pero ya a partir del día de hoy, que es decisivo, las botellas estarán tan descongeladas que apenas se tendrán buenos resultados. Así que Dios me oiga. ¿Sabéis lo que significa eso? Mirad cómo está todo el ambiente. Todo se condensa abajo. Creo que va a ser el mejor día de rocío de la historia y encima he puesto todo el arsenal. Ahora os digo, pero tiene toda la pinta cuando el tiempo está así. No cuando hay nubes en lo alto, sino cuando las nubes están acariciando, ¿ves? Acariciando todas las casas, o sea, que está todo condensado abajo. Es que tenemos las energías celestiales, es decir, las cosas que deberían estar arriba están abajo. Como dice la tabla esmeralda, lo mismo que hay arriba es lo que hay abajo. Para la unión de todas las cosas. Pues vamos a ver cómo se presenta la unión de todas las cosas, ¿no? ¿Ves lo que he dicho? Una muy buena noche de rocío, pero porque ya está todo casi descongelado. Entonces ya no podemos aprovechar mucho más, como podéis comprobar. Pero tenemos mucho rocío. Bueno, pues voy a decir cuánto rocío hemos sacado. Ya solamente os voy a enseñar pues, el tarro lleno con el rocío que saquemos. Lo tenemos por aquí y ya veréis cuánto le sacaremos cuando lo enseñe otra vez. Veis que todavía no le ha dado aquí los rayos del sol y como os dije, hemos recolectado mucho menos que ayer. Ya cada vez va a ir a menos. Por lo que os dije. ¡Ay, mi gallo! Ahí dándome el aviso, muy bien. Mira, ahí lo tenéis el tip. Venga, arte un cante. Es que se ha cortado. Es ponerle la cámara y se corta ahí. Siempre pasa lo mismo. Bueno. Pongamos esto aquí. Ahí está el día. Sabéis que este armario me lo encontré en la basura, ¿no? Mira, es que cabe justo, para me vino de perla, vaya. Venga. 1, 2, 3. Bueno, este está muy sucio. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Bueno, así va de perla. ¿Veis cómo está cayendo? Siempre hay que supervisar que baje. Si está bajando, si baja perfecto. Pues ya lo echamos del tirón. Y ahora voy a explicar lo que tendríais que hacer en el caso, de que lleguéis tarde, que nosotros no hemos llegado tarde por muy poquito, pero en el caso de que lleguéis tarde, las bandejas con la botella, como hemos dicho, la ponéis aquí, la guardáis aquí. Hacéis lo del rocío, pero os tenéis que llevar
Tiquita Casalina. Os tenéis que llevar esto de esta forma. Bueno, para empezar, vamos a enseñar. Dios, qué rocío más puro. Si es que, mira, es que no hay ni una mota con polvo. No sé si se ha notado lo que llevamos ya, todo esto de rocío. Y ahora nos lo llevamos de la siguiente forma, ¿vale, señores? A la casa. Yo no... Mira, ya los rayos de sol están dando por ahí. Por lo tanto, si yo cruzo mi casa, le daría el sol y no le puede dar el sol. Entonces, hacemos la táctica de no empreñar, como el rocío, ¿ves? Y nos la llevamos así. Y así, pues ya por lo menos no hay problema, está tapadito. Pues bueno, señores, os dejo y continuamos para bingo. Me preguntaréis, ¿por qué no lo dejas aquí y lo metes en la casa? Porque esto, al seto de chapa, hace un calor que te cagas y va a corromper la materia cuando no debería de ser así. Como dije, hay que guardarlo en un sitio estable. Que ya al final de la recolecta del rocío lo guardaremos ya en un sitio que veréis, pues, que ya lo conocéis. Ahora sí, señores, os dejo. Bueno, vemos que todavía es muy temprano para visionar algo de oro y por eso no ha dado los resultados que esperábamos. Como no se ve un orbe en el ambiente, voy a pedir por favor que aparezca. A ver si es verdad que tienen conciencia y escuchan. A partir de ya tendría que aparecer porque estoy pensando en lo corto. Venirse. ¿Veis que es temprano? Venirse. Venirse. ¿Habéis visto? Venirse. Pero soy muy poco. Y eso era una polilla. Soy muy pocos. Venirse. Quiero que haya más. Quiero que haya más. Ahí había otro, venga. Ahí está empezando a aparecer. Perfecto. Ahora, hoy no llueve y está el sol. Tenemos que darnos mucha prisa. Vamos, que no le puede dar rocío. Y este tío va lento encima. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, señores. No, pues sé que chorra he tenido. ¿Lo habéis visto? Los rayos del sol todavía no están dando ahí, pero el sol se acaba de poner. El sol se acaba de poner, pero los rayos del sol no le están dando el rocío. Hemos triunfado. Venga, vamos a darnos prisa, señores. Ahí está el cantor gallo. ¿Veis? El sol se ha puesto, pero como no le ha dado, si os pasa que el sol está puesto, lo primero que tenéis que hacer es llevaros de estas aquí y la guardáis y hacéis los procesos aquí. ¿Por qué? Porque con las botellas encima al rocío no le va a dar la luz del sol. Esto ya está prácticamente casi descongelado del todo. Y esto también. A ver qué podemos hacer. Pues bueno, ya os enseño lo que he recolectado. A ver, señores, no sé si se ve, pero esto es una burrada. ¿Vale? Pesa, entonces no sé si es buena idea que lo haga con vosotros o no. Yo lo había puesto aquí para que lo fuerais viendo poco a poco. ¿Vale? Me lo voy a enganchar aquí en la barriga y a ver si podemos disfrutar de este momento poco a poco. Las botellas ya has visto que prácticamente están casi todas descongeladas, menos alguna que otra, así que podremos aprovechar algo más. No ve cómo va subiendo esto, señores. Lo vamos a dejar otra noche más porque me gustaría tener para hacer la gran obra, o sea, mínimo, hasta aquí de rocío, que tengamos aquí unos 5 litros aproximadamente. Lo suyo son 10, ¿no? Pero vaya, que con la mitad está bien, porque como ya tenemos rocío de otro año, así también sabéis, vosotros, cuando lleguéis tarde en algún momento, lo que sea, para recoger rocío, que siempre que tengáis un mes, vaya a poder con el método este que yo os he enseñado. Y como siempre, mirad, sin ninguna mota de polvo. Joder, si es que se ven hasta los orbes, ¿los veis? ¿Los veis o no? ¿Los veis o no? Ahí. He visto una mota de polvo. Y a mí eso no me gusta en el rocío. Con el chupóstero este se lo quitamos para que veáis cómo es. Apretáis. ¿Y dónde está? Ahí está la motita de polvo, ¿no? Fuera.
una vez que esté fuera. Y había otra más por aquí, aquí. Pues ya la hemos cogido. Ya lo que vamos a hacer. Ponemos filtro. Va. Y ahora sí, seguimos teniendo el rocío virgen, virgen, virgen. Bueno, pues... Anda, ¿eh? ¿Os esperabais que iba a coger tanto o no? Vamos a llegar aquí, señores, hasta aquí llegamos. Porque están casi todas descongeladas, pero alguna queda. Y con el fresco de las otras, llegamos. ¡Sí! ¡Joder! Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,